En solo 15 minutos quiero enseñarte cómo los alimentos y las actividades que te voy a mostrar pueden mejorar tu salud cerebral, pueden potenciar tu memoria, pueden ayudarte a envejecer más saludable e incluso prevenir algunos casos de demencia. Además, te voy a contar cuáles son los síntomas de demencia y preguntas frecuentes como: ¿qué pasa, doctor, si empecé a olvidar algunas cosas? ¿Será que es normal o me debo preocupar? ¿Qué pasa si tengo familiares que tuvieron Alzheimer? ¿Qué factores de riesgo debo evitar? Esta charla te ayudará a conocer tu cerebro y a poder actuar para mantenerlo saludable. Empecemos. Demencia. La demencia es cuando está alterado el juicio, el razonamiento o la memoria, pero en general esta alteración debe limitar las actividades diarias. Algunos casos de demencia se pueden prevenir y se pueden utilizar alimentos, que te voy a nombrar una cantidad y te voy a decir cómo cocinarlos, cómo utilizarlos y las dosis, pero también pequeños cambios de hábitos. ¿Has notado que personas de 90 años tienen un cerebro privilegiado y que otras de 70, 75 ya se olvidan las cosas, les cuesta mucho más? Esto tiene que ver con que seguramente han realizado estos hábitos. Empecemos por acá. Primer alimento que voy a recomendarte: frutos rojos. Los frutos rojos, las moras, los arándanos, las fresas, tienen un compuesto espectacular llamado flavonoide, que le da ese color tan típico que tienen. Los flavonoides son poderosos antioxidantes y, como bien sabes, el cerebro es una máquina de gastar energía. Al gastar todo el tiempo energía, genera oxidación y esa oxidación puede ser combatido por los flavonoides de los frutos rojos. Pero los frutos rojos tienen una capacidad extra. Han sido estudiados en pacientes con deterioro cognitivo leve y se han mostrado que los pacientes que consumen bayas todos los días, un puñado pequeño, tienen menos riesgo de tener deterioro cognitivo leve, es decir, su cerebro envejece un poco más lentamente. Si bien estos son estudios observacionales, este es un hallazgo fenomenal porque también tiene una explicación lógica. Los antioxidantes cuidan al cerebro. Segundo alimento, peces. Yo te puse acá. Los peces, como el bacalao, como el salmón, como el atún, como la caballa, son fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen esta grasa especial llamada omega 3. Déjame explicarte. Nuestras células en nuestro cuerpo, las que forman nuestra piel, las que forman nuestro cerebro, las que forman nuestro corazón, están rodeadas por una membrana, como si fuera los muros de tu casa. Esos muros de las células están formadas por grasas principalmente. Y dentro de esas grasas, cuando vos consumís omega 3 todos los días, el omega 3 va saturando los muros de esas células. ¿Y sabes para qué sirve? Para que tus células se comuniquen mucho mejor unas a otras. El omega 3, al invadir la membrana de las células cuando consumís todos los días estos pescados y otros que te voy a contar, permiten que tus células se señalicen mejor. También se ha visto que los pacientes que comen al menos 2 veces por semana pescados grasos de este tipo tienen menor deterioro cognitivo. De nuevo, según estudios observacionales. Pero no te preocupes, no te gusta el pescado o el pescado resulta muy costoso o muy difícil de conseguir, entonces puedes conseguir omega 3 de otras fuentes. ¿Cuáles? Semillas de lino y de chía, nueces, las nueces de Brasil, las almendras, el maní. También lo puedes conseguir en el aceite de oliva. ¿Qué te recomiendo yo para tener suficiente omega 3? Primero, 2 a 3 veces por semana pescados, un filete de salmón, un poco de atún, etc. En tus desayunos, una cuchara de semillas de chía o de lino en su defecto. Todos los días a tu ensalada, una cucharada de aceite de oliva. Día de por medio, un puñadito de almendras, de nueces, con tus frutas que le da un gusto crocante. ¿No te gusta nada de esto? Hay otras grasas que no necesariamente son omega 3, que también son muy saludables, como el del aguacate, la palta. La puedes utilizar en forma de cubos en una ensalada, la puedes utilizar como guacamole, incluso en tus desayunos. Acá yo te puse número 3, brócoli, pero no hago referencia solamente al brócoli. Acá incluyo todas las verduras que crecen bajitas y son verdes oscuras, y también las otras, claro, pero quiero nombrarte las verdes oscuras en especial porque tienen sustancias especiales. El repollo, las espinacas, los coles de Bruselas, el brócoli mismo, tienen estas sustancias: luteína, folato y beta-caroteno. Habrás escuchado la luteína en varias clases nuestras, en especial cuando hablamos de ojo. Es fundamental para la retina. La luteína está presente allí y allí hay células nerviosas, es parte de tu cerebro, tu retina. Entonces es fundamental para mejorar la función del cerebro. Se ha visto que las personas que tienen folato bajo,
que tienen bajas cantidades de folato, tienen deterioro cognitivo más marcado, es decir, pierden más la memoria, pierden más la capacidad de respuesta. Los betacarotenos son pigmentos. Estos pigmentos se los ha estudiado específicamente en casos de demencia leve a moderada y se ha visto que los pacientes que consumen más betacaroteno, que es un antioxidante, valga la redundancia, también pueden prevenir algunos casos de demencia. Entonces, consumir estos alimentos son fundamentales, no solo por el caso de la demencia, sino porque si bien existe el Alzheimer, el Parkinson, también existe la demencia vascular, que es cuando nuestros vasos sanguíneos están enfermos. Ahí ocurren micro ACVs que a veces ni siquiera te das cuenta, o ACVs más grandes, o se rompen nuestras arterias por culpa de la grasa que invade. Consumir todo lo que te nombré hasta ahora va a disminuir el riesgo de demencia vascular, que es una de las principales causas de demencia del mundo. Entonces no estamos hablando solo del Alzheimer ni del Parkinson, estamos hablando mucho más allá de eso. Acá yo te puse girasol y hago referencia a las semillas de girasol. Doctor, ¿por qué me dice que coma algo tan raro? ¿Sabes por qué? Porque quiero que lo recuerdes, tiene vitamina E. La vitamina E es un poderoso antioxidante. Hay estudios en pacientes con demencia leve a los cuales se le da entre 1000 y 2000 miligramos de vitamina E por día, en este caso suplementos, y se nota que avanzan más lentamente que otros. Hay demencias que poco podemos hacer por el momento, sin embargo, la vitamina E parece ser una buena opción. En esta charla yo te ofrezco que la saques de la naturaleza, un puñado de semillas de girasol por día. Estas verduras que te nombré, el brócoli, la espinaca, el repollo, el col de Bruselas, contiene vitamina E. Las nueces contienen vitamina E. Entonces yo te estoy nombrando muchos alimentos y te estoy destacando uno o dos compuestos, pero todos estos tienen casi todo. Es decir, si vos los incluís en tu dieta, tu cuerpo, tu cerebro y tu estado de ánimo estará mejor. Café. El café es fantástico, porque si tomaste alguna taza de café alguna vez en tu vida, habrás notado que a los 30 minutos, a la hora, estás más contento, estás de mejor ánimo, respondés mejor a las actividades, tenés más velocidad de reacción, recordás más las cosas, estás más inspirado para estudiar. Por eso, el café es fantástico y por eso es tan popular en el mundo. Ahora, el café, más allá de los efectos a corto plazo, tiene espectaculares efectos a largo plazo. ¿Sabes por qué? Porque tiene antioxidantes. Esos antioxidantes mejoran la función cardíaca, mejoran la función cerebral, mejoran la memoria. Entonces, tomar 1 a 3 tazas de café todos los días puede ayudarte a mejorar tu salud mental. Pero además, déjame que te dé un tip. El café no le agregues azúcar, agregale una cucharada de cacao. El cacao tiene poderosos antioxidantes. Yo sé que es amargo, pero es fantástico el efecto del cacao en tu salud en general. Hay personas que me habrán escuchado hablar del café y habrán dicho, doctor, pero a mí el café me pone nervioso, no me deja dormir, me pone irritable, me pone de mal humor, me da gastritis. ¿Qué opción tengo? Bueno, el té. Especialmente el té negro o el té verde, que además de tener poderosos antioxidantes tiene teína y tiene menores dosis de cafeína, la responsable por estos efectos secundarios que nos molestan. ¿No te gusta el té? ¿No te gusta el café? Podés probar con ashwagandha. Nosotros tenemos una charla entera de ashwagandha y también vamos a hacer dentro de poco, si nos dejan en los comentarios, una charla sobre maca peruana. La ashwagandha es un adaptógeno. Esto quiere decir que nos permite adaptar nuestro cuerpo al estrés del entorno, la ansiedad, el nerviosismo, los estresores de todos los días, los miedos, el insomnio y demás, puede mejorar con ashwagandha. Hay una clase entera que nosotros hicimos de esto y tiene evidencia sólida al respecto. La ashwagandha se toma entre 600 miligramos y 1200 miligramos por día y en general vienen en cápsulas o en polvo. Podés ver más en nuestra clase, busca ashwagandha Dr. Veller. Habiendo visto todos estos alimentos, tenés que saber que no se trata solo de lo que comemos, sino que también de lo que dejamos de comer. Comer ultraprocesado con grasas malas, hamburguesas, papas fritas, facturas, galletitas, nos va a oxidar, nos va a inflamar y va a hacer todo lo contrario a esto. Utilizar gaseosas nos va a hacer mal, utilizar azúcar nos va a hacer mal, utilizar alcohol va a destruir nuestro cuerpo, fumar va a destruir nuestro cuerpo. Entonces evita esto. Déjame decirte qué cambios y qué trucos podés hacer en tu casa para estimular tu cerebro. Los expertos están fascinados con esto. Los expertos saben que los pacientes que hacen ejercicio mantienen un cerebro más saludable por varias razones. Primero, porque el ejercicio baja los factores de riesgo de enfermedades cerebrales, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el propio sedentarismo, está claro. Y así disminuyen el riesgo de demencia vascular o de daño vascular. Pero además sabemos que hacer ejercicio todos los días disminuye el estrés. Si vas al gimnasio, si salís a caminar, también estimulás
la interacción social, que es fundamental para tener un cerebro saludable. Entonces, hacer ejercicio, y esto no es un mito, ayudará a mantener tu cerebro más saludable y mejorará tu cognición. Acá yo te puse social y memoria. El cerebro es un músculo, y como un músculo envejece y se atrofia si no lo utilizas. Muchas personas luego de jubilarse descansan, lo cual está muy bien, pero si vos simplemente descansás y no estimulás tu cerebro haciendo lecturas, jugando al ajedrez, jugando a juegos de memoria, a juegos de razonamiento como el Sudoku, como el Uno, si no estimulás tu cerebro, él va a envejecer. No solamente con estos juegos, con estas adivinanzas, con estos trucos, sino también manteniéndote activo, escribiendo, realizando las actividades cotidianas, cocinando. Pero además, mantener la interacción social es fundamental para una salud cerebral. Los neurólogos, los expertos saben que los pacientes que menos utilizan su cerebro o que más relajados, sedentarios y menos contacto social tienen, más envejecen. En cambio, los que hacen estos juegos, los que mantienen su cerebro en funcionamiento, el músculo, entre comillas, cerebral funcionando, envejecen mucho más lentamente. ¿Sabes por qué? Porque tienen una reserva cognitiva más alta. Continuemos. Estrés. El estrés es uno de los peores factores de riesgo. A ver, el estrés nos ayuda a adaptarnos de manera corta, en un periodo breve de tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hacer una mudanza, si nosotros tenemos que cambiar algo en nuestro día a día, ahí está el estrés para ayudarnos a hacer esto. El problema es que el estrés crónico mantenido en el tiempo nos inflama, aumenta nuestra presión, descontrola nuestro azúcar, daña nuestro cerebro, oxida nuestras células. Entonces, manejar el estrés a través de terapias como mindfulness, como realizar ejercicios, como ir al psicólogo, como tener tiempo para desconectarte, y acá es muy importante la desconexión de las pantallas, apagar las pantallas 1 o 2 horas al menos al día, o el fin de semana dejar de desintoxicarnos de las malas noticias, es fundamental. Sueño. Pocas personas le dan bolilla al sueño. Simplemente cuando tienen una mala noche de sueño dicen dormí mal. Eso tiene un efecto muy profundo en tu salud y profundo en tu cerebro. Es tan importante dormir bien que tener una mala noche de sueño puede hacer que al otro día tomemos malas decisiones y que comamos malos alimentos. Dormir mal se relaciona hasta con la obesidad. Inflama, destruye nuestro cerebro, nos hace más lentos, nos hace más difícil de acostumbrarnos a las tareas, nos hace tener respuestas cerebrales más lentas y también nos ayuda a perder células. Recordá que las células que perdés en el cerebro no las recuperas. Entonces, fundamental higiene del sueño. No tomar agua 2 horas antes de acostarse, mantener la pieza en una buena temperatura, oscuridad, utilizar la pieza solo para dormir, alejarnos de las pantallas 2 horas antes de acostarnos. Acá yo te puse vitamina D, pero también quiero nombrar a la vitamina C, a la vitamina A, a la vitamina E, que los podés conseguir en todos estos alimentos y en muchas otras frutas y verduras coloridas. Pero la vitamina D es fundamental. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos con nuestra inmunidad, pero también con la función cerebral. Para eso, 15 minutos de exposición a la mañana bien temprano cuando el sol recién sale y 15 minutos a la tarde. También alimentos como pescados, huevos, naranja, aceite de hígado de bacalao te van a proveer vitamina D. Y cuando cumplas más de 65 años, fundamental, anda al médico, pedile que te dose en sangre y si la tenés baja, pedile que te suplemente para de esta manera tener cantidades suficientes de vitamina D. Vamos a las últimas 2 curiosidades. Doctor, he notado que últimamente me olvido las cosas. ¿Esto es grave? Depende. A medida que crecemos es normal que nos olvidemos pequeñas cosas, como por ejemplo nombres de familiares o que los confundamos, como por ejemplo pequeños descuidos diarios, que nos cueste un poquito más recordar instrucciones o que nos olvidemos de un número de teléfono. Sin embargo, esto no es grave si no progresa en el tiempo, es decir, si no empeora. No es grave si no afecta nuestra actividad diaria y empieza a ser grave o llamativo cuando empiezan a ocurrir cosas más raras. Lo más común es que las personas al principio, cuando los primeros síntomas de demencia sean graduales y sutiles. Estas personas empiezan a olvidar eventos recientes, olvidan un casamiento o un cumpleaños, empiezan a repetir una y otra vez historias que ya habían escuchado o repetir una y otra vez preguntas en el mismo día que ya nos habían hecho. Estos síntomas deben llamarnos la atención. Muchas veces tiene que ver con un estrés severo
que tampoco permite, por ejemplo, que encontremos las palabras para describir lo que queremos decir, y otras veces, sobre todo a partir de los 60, 65, 70 años, pueden ser los primeros síntomas de que nuestro cerebro está envejeciendo. En ese caso te sugiero que consultes. Cuando la enfermedad avanza, aparecen síntomas más graves. El paciente está irritable, el paciente está nervioso, el paciente está desorientado, tiene dificultad para dormir, olvida los sitios de la casa y le cuesta encontrar los lugares. Todo esto debe indicarte que necesitas un control con el neurólogo. ¿Qué pasa si tengo antecedentes familiares de Alzheimer, doctor? ¿Será que tendré Alzheimer? Los pacientes que tienen familiares, padres o hermanos con Alzheimer, tienen un poco más de riesgo que las personas que no lo tienen. Esto es especialmente cierto para los familiares de primer grado, padres o hermanos, de pacientes que tuvieron Alzheimer tempranamente, antes de los 65 años. En estos casos no debes preocuparte, debes llevar una vida saludable y a partir de los 65, 70 años, si notas estos síntomas, debes acudir al médico para que pueda hacer un tratamiento. Y lo último, ¿qué más puedo hacer para evitar la demencia y también para vivir mejor? Controlar los factores de riesgo. La diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, el insomnio deben ser controlados adecuadamente. Debes comer bien, debes tomar la medicación, debes mantener una presión, un azúcar, un colesterol y un peso adecuado si querés que tu cerebro y el resto de tus órganos funcionen. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.